Hola mis queridos amigos amantes de la literatura que todavía creen en el purgatorio. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy vamos a hablar precisamente del purgatorio, de la Divina Comedia de la obra de Dante Alighieri. Y pues yo no los culpo por creer en el purgatorio si en Colombia todavía creemos que los políticos corruptos van a ir a la cárcel. Y hoy vamos a hablar de la Divina Comedia y de la representación que hizo esta obra sobre el purgatorio, un lugar ficticio que ni siquiera existe en la Biblia, pero que su autor tomó del lenguaje popular, de las creencias populares, para crearla, y de esta manera, después de más de 1000 años, todavía las personas creen que el purgatorio existe. Dante Alighieri fue un escritor italiano de Florencia. Nació en el año de 1265 y murió en 1321 a la edad de 56 años. Su obra más popular es la Divina Comedia, que abriría lo que se conoce como la concepción moderna del mundo, aunque su obra se publicaría desde 1304 en plena Edad Media. Y cuando hablo de una concepción moderna del mundo, estoy hablando de un cambio de mentalidades en la Edad Media. Y este cambio de mentalidades tiene que ver con lo que era antes de la Divina Comedia y lo que fue después de la Divina Comedia. Antes de la Divina Comedia había un pensamiento teocentrista, es decir, el mundo o las personas veían a Dios como el centro de todo. Y después vendría el Renacimiento, con lo cual pasó a ser el hombre como el centro de todo y Dios pasó a un segundo plano. El argumento principal de la Divina Comedia es sobre Dante y su recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo en búsqueda de Beatriz. En el infierno y en el purgatorio está acompañado del poeta Virgilio, el cual le va explicando y le va presentando a ciertos personajes que están en el infierno o en el purgatorio, y le va explicando también cómo está construido esta noción de lo que es el lugar del infierno y luego lo que es el purgatorio. El infierno y el cielo son dos lugares o dos concepciones judeocristianas que están presentes desde Adán y Eva. Pero el purgatorio no está mencionado en la Biblia. Es una creación o invención de un sacerdote. Y es por esta razón que hoy quiero hablar mucho más sobre este tema. El purgatorio se concibe como una transición en donde el pecador paga sus pecados para pasar al cielo. Pero ¿de dónde proviene esta palabra o esta concepción de un lugar específico? Que la Biblia no lo menciona directamente. Jesucristo dice en Lucas 12, 58, 59, cuando vas con tu adversario a presentar ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y eso te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En esta concepción se habla o se toca o se concibe algo de lo que es el purgatorio, pero no como un lugar, sino es como un arreglo, en donde una persona, antes de llegar a donde un juez que lo condene al infierno o a la cárcel, arregla o concilia con la persona a la cual él cometió el pecado. Jesucristo recomienda realizar esta conciliación antes de llegar a la cárcel. Y es lo mismo que se concibe como el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde se pagan los pecados para llegar al cielo o evitar el infierno. En Mateo 18, 21, 35 y Mateo 18, 34, 35 se cita algo similar en donde dice: y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. En la Biblia existen muchas más citas sobre algo similar, en donde se dice que el pecador debe conciliar antes de ir donde el juez o el verdugo. Eso es lo que nosotros conocemos como una transición, en donde se podrían pagar ciertos pecados para pasar al cielo y evitar el infierno. Pero en ninguna parte de la Biblia hay una mención directa hacia un lugar llamado el purgatorio.
Y en este punto se podría formar una discusión en donde algunos van a decir que sí, hay una mención directa, pero nunca se llega a decir claramente que en esa transición o en ese lugar o algo transitorio es el purgatorio. Y en esto hay una lucha de varias iglesias, pues los protestantes niegan rotundamente este lugar intermedio, pero los copta, una secta cristiana también, afirma que en el libro de Enoc se habla del purgatorio y por lo tanto ellos lo creen. Pero la Iglesia Católica lo niega porque el libro de Enoc no es canónico de la Biblia cristiana. En esta discusión hay varias iglesias y varios movimientos cristianos o religiosos que hablan sobre el purgatorio o defienden el purgatorio mientras que otros lo atacan. En esta discusión podríamos nosotros tardarnos todo el video, sin embargo quiero hablar sobre la Divina Comedia y de dónde provino esa palabra del purgatorio. Se le atribuye la palabra purgatorio al Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro el Pescador desde el 590 al 604 de nuestra era, pero no sin decir que es una doctrina discutible. Este papa comienza a hablar del purgatorio como ese algo intermedio donde se puede pagar los pecados. Y es que en este punto llegamos nosotros a tocar algo importante de la historia de la Iglesia Católica y también de la historia de la corrupción en el mundo, porque recordemos también que en la Edad Media la gente pagaba unas indulgencias a la Iglesia para que los exonerara de sus pecados. Es decir, aquellas personas adineradas o aquellos pobres que lograban conseguir unas monedas iban donde un cura y les daban esas monedas o le pagaban para que el cura escribiera en una hoja que esa persona estaba libre de pecados. Eso es lo que se conoce como las indulgencias. Estas indulgencias se concebían como eso mismo que acabamos de decir anteriormente, en la que una persona con unas cuantas monedas podía comprar su perdón y no ir al infierno, y sí ir directamente al cielo. Estas indulgencias era ese algo de transición o purgatorio, como lo llamaría el Papa Gregorio Magno. Y es casi lo mismo que sucede actualmente en el mundo con los políticos corruptos que compran fiscales para no tener que pagar cárcel y sí salir libres por sus pecados o por sus actos de corrupción. Pero Dante Alighieri, volviendo al tema literario, en la Divina Comedia sí toma ese lugar del purgatorio como algo físico, algo tangible y algo real. Dante y Virgilio empiezan a subir por unas cornisas en donde cada pecador está pagando sus pecados para ir directamente al cielo. Recordemos que estos pecadores no pasaron directamente por el infierno, sino simplemente llegan al purgatorio para luego llegar hasta el cielo. El purgatorio se divide en 7 cornisas o 7 paradas, donde las almas expían sus pecados para purificarse antes de entrar al paraíso. En la primera cornisa, Dante y Virgilio encuentran a los orgullosos, en la segunda a los envidiosos, en la tercera a los iracundos, en la cuarta a los perezosos, en la quinta a los avaros, en la sexta a los glotones y en la última a los lujuriosos. Pero el purgatorio es diferente al infierno. En el purgatorio hay una posibilidad de llegar al cielo y los pecados son minimizados o son pecados que no son tan trascendentales en la vida de una persona. En cambio, en el infierno, las personas que llegan o las almas que llegan al infierno están condenadas para siempre. Jarilla Bravo nos dice lo siguiente: el purgatorio se divide en 7 cornisas donde las almas expían sus pecados para purificarse antes de entrar al paraíso. Al contrario del infierno, donde los pecados se agravan a medida que se avanza en los círculos. En el purgatorio, la base de la montaña, es decir, la cornisa 1, alberga a quienes padecen las culpas más graves, mientras que en la cumbre, cerca al Edén, se encuentran los pecadores menos culpables. Las almas no son castigadas para siempre, ni por una sola culpa, como en el primer reino, pero expían una pena equivalente a los pecados durante la vida. Y después de publicada esta obra, el purgatorio adquiere una concepción teórica, en donde las personas empiezan a creer que ese lugar existe realmente.
Y esto se debe porque en la tradición popular de la Edad Media las personas hablaban de el cielo y el infierno, y después de la Divina Comedia empezaron a hablar del purgatorio como ese algo o ese lugar donde podían pagar sus pecados. Pero antes de la Divina Comedia nadie, ningún autor y ningún texto hablaba del purgatorio como algo real, y ni siquiera se hablaba de las 7 cornisas que se mencionan en la Divina Comedia. Después de la publicación de esta obra, las personas empezaron a hablar del purgatorio como si fuera algo real y hablar de sus cornisas como si fueran ellos a pagar allá sus pecados. Y al día de hoy, después de 1000 años, todavía hay personas que creen que van a ir al purgatorio, y es más, todavía hay personas que podrían pagarle a un cura para que les escriba en una hoja que están libres de pecado. Así como muchos colombianos todavía creen que hay algunos políticos que irán a la cárcel por corruptos, cuando la realidad es totalmente contraria. Y si desean conocer un poco más sobre estos temas, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube.